Buenas jóvenes, la clase anterior comenzamos el estudio de los espacios lineales. Hicimos las definiciones y ahora vamos a ver algunos conceptos importantes asociados a estos. Antes de ver los temas que se mencionan en el título de la sesión, vamos a ver algunos conceptos preliminares. Entonces, lo primero que vamos a ver es lo siguiente. Nosotros en principio teníamos lo siguiente, dado L, es decir, L, ¿qué cosa es? Un espacio lineal con elementos X, Y, y así sucesivamente. Estos elementos nosotros sabemos muy bien que se les denomina vectores. Eso eran las definiciones iniciales que nosotros habíamos visto. Bien, ¿qué es lo que nosotros tenemos acá? Sea que nosotros tenemos un conjunto de vectores, sea que se tiene un conjunto, jóvenes, y voy a denominar un conjunto finito de vectores. Los voy a denominar de la siguiente forma: x1, x2, hasta un x sub k. ¿Está bien? Entonces, a este conjunto se le denomina sistema de vectores, el cual se denomina sistema de vectores. Entonces tenemos un conjunto de vectores. Tengo este vector, este vector, este vector. Ya, tengo estos vectores. Estos 4 vectores nos forman un sistema de vectores. ¿Está claro? Nos forman un sistema de vectores. ¿Esto está entendido, jóvenes? Sí, dígame. Sí. Muy bien. Entonces tenemos nosotros este sistema de vectores. Ahora, esto. A un subconjunto del sistema de vectores, ¿cómo se le denomina, jóvenes? ¿Cómo se le denomina un subconjunto de un sistema de vectores? ¿Alguna idea? Subsistema de vectores. Subsistema de vectores. Por ejemplo, nosotros aquí tenemos este sistema de vectores, este que está acá. Entonces, a estos 3 vectores son un subsistema de vectores. ¿Está claro? Si este de aquí es el sistema, este de aquí es un subsistema. Simplemente es un subconjunto del conjunto. ¿Está claro? Jóvenes, no hay ninguna regla, no hay ninguna pauta, no hay nada que me diga el por qué tomo o no tomo estos vectores. Son simplemente un sistema. Yo he puesto que pertenece a un espacio lineal, pero podrían no pertenecer. Pero si yo los denomino vectores,
Ya estoy asociando de que tiene que haber alguna característica en común entre ellos. ¿Está claro? Alguna característica en común entre ellos. Entonces tenemos sistemas de vectores y subsistemas de vectores. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta o está claro? Bien. Continuemos entonces. A la expresión, y vamos a poner aquí, alfa 1, x1, más alfa 2, x2, más alfa k, xk, se le denomina combinación lineal. Combinación lineal del sistema de vectores. De vectores. Y aquí vamos a poner desde x1 hasta x sub k. El nombre de combinación lineal está asociado al hecho de que estos vectores están relacionados entre sí por medio de las que hemos denominado operaciones lineales, que son esta suma y son la multiplicación por un escalar. ¿Está bien? Entonces, esta es una combinación lineal de vectores con coeficientes alfa 1 hasta alfa sub k, que pertenecen por lo general a algún campo numérico. ¿Está bien? Que pertenecen a un campo numérico. Vuelvo a repetir, si nosotros los denominamos vectores es porque ya estamos hablando de un espacio lineal. Entonces el campo siempre está asociado al campo, campo que nos permite definir el espacio también. Entonces tenemos, esta es una combinación lineal. La combinación lineal puede ser de dos tipos. Es decir, si yo tengo una combinación lineal, esta puede ser de dos tipos. Puede ser trivial y no trivial. La combinación lineal trivial es aquella en la cual el valor de esta suma es igual a 0. Es decir, si esto es igual a 0 es trivial y si es diferente de 0 es no trivial. ¿Está claro? Entonces tenemos combinación lineal, que es este arreglo de vectores unidos mediante las dos operaciones lineales, la suma y la multiplicación por un escalar. Y esta combinación lineal puede ser trivial o no trivial. ¿Tienen alguna pregunta, jóvenes, hasta este momento? No, profe. Muy bien, muchas gracias. Entonces, continuemos. Vamos a ver aquí una definición. Un sistema de vectores se denomina aquí linealmente dependiente,
se denomina linealmente dependiente si existe una combinación lineal no trivial igual a 0. Y me olvidaba, jóvenes, me he olvidado de un concepto importante en el tema de combinación lineal, trivial y no trivial. Me van a disculpar. En este momento los aclaro. Uy, disculpen. En este momento los aclaro. Aquí me falta un concepto más en la definición que se me había olvidado. Estos coeficientes alfa tienen que ser por lo menos uno de ellos diferente de 0. Para asegurarnos que por lo menos uno de ellos sea diferente de 0, voy a ponerlo de la siguiente forma. Alfa 1 al cuadrado más alfa 2 al cuadrado más alfa k al cuadrado. Esto es diferente de 0. ¿De qué manera me aseguro de que esto me dice de que por lo menos un coeficiente de estos es diferente de 0? Asumamos que son números, ya sean reales o complejos, o cualquiera de los otros enteros, racionales en general. Tenemos entonces, su cuadrado siempre es positivo. ¿Está claro? Entonces la suma de números positivos solo va a ser igual a 0 si es que todos son iguales a 0. ¿Está claro? Si la suma de estos cuadrados es diferente de 0, me dice que todos, si es igual a 0, todos son igual a 0. La única forma es que sea así. Si estoy pidiendo que sea esto diferente de 0, estoy afirmando que por lo menos uno de ellos es diferente de 0. Entonces, en esos casos la combinación lineal se denomina trivial o no trivial. Se me había olvidado ese detalle. Entonces tenemos esto. Y un sistema se denomina linealmente independiente si existe una combinación lineal no trivial igual a 0. ¿Está bien? No trivial igual a 0. ¿Está bien? Esto, me estoy equivocando de nuevo, jóvenes, ¿ven? A ver, vamos a hacerlo mejor. Sí, me estoy equivocando. Puedo hacerlo rápido. Esto aquí, jóvenes, sí, solo sí, alfa 1 igual a alfa 2 igual a alfa k igual a 0. Es decir, trivial es si es que todos los coeficientes son nulos. ¿Está bien? Y no trivial es, aquí es la combinación alfa 1 al cuadrado diferente a alfa 2 al cuadrado. No es diferente, es más alfa superior al cuadrado diferente es 0. ¿Está bien? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos acá. Y eso es lo que tenemos. Entonces, esta es combinación lineal trivial y no trivial. ¿Está bien? Trivial y no trivial.
Ahora sí. Disculpen, jóvenes. Ahora sí. Entonces, voy a recapitular brevemente. Tenemos un sistema de vectores y a esta expresión se denomina combinación lineal. La combinación lineal es trivial si es que todos los coeficientes son iguales a 0. Y es no trivial si es que existe por lo menos uno que sea diferente de 0. Un sistema de vectores se denomina linealmente dependiente si existe una combinación no trivial que sea igual a 0. ¿Está bien? No trivial que sea igual a 0. Aquí vamos a ponerlo alfa 1, x1 más hasta alfa k, x sub k igual a 0 con alfa 1 al cuadrado más alfa 2 al cuadrado más alfa sub k al cuadrado, esto diferente de 0. ¿Está bien? Entonces, esta es la definición de combinación de sistema de vectores linealmente dependiente. El sistema de vectores se denomina linealmente independiente si solo su combinación lineal trivial es igual a 0. Es decir, todas las combinaciones lineales no triviales son diferentes de 0. ¿Está claro? En ese caso se denomina linealmente independiente. ¿Alguna pregunta, jóvenes, ahí? Profe, ¿Sí? ¿por qué se le dice linealmente dependiente o independiente? A ver, eso lo vemos en un momentito. Profesor, Sí, dígame. en la combinación trivial, al ser todos los coeficientes igual a 0, y ya habíamos demostrado anteriormente que si el coeficiente vale 0 y lo multiplicamos por un vector, da el vector nulo, y si vamos a sumar varios vectores nulos, daría nulo. ¿No sería redundar en lo mismo? O sea, una combinación trivial sí o sí va a ser sí o sí el sistema que forma la combinación trivial van a ser linealmente independiente. A ver, veamos. Un momentito. Veamos aquí. Sea el siguiente sistema, ¿está bien? x1, x2, hasta xk. Tenemos este sistema. Ahora, lo que tú estás mencionando es lo siguiente. Vamos a construir una combinación lineal. 0, trivial, más 0, x2, más 0, xk. Esto siempre nos va a dar el vector 0, el vector nulo del espacio. ¿Está claro? Entonces, una combinación lineal trivial siempre nos da el vector nulo. No sé si esa es tu pregunta.
Sí, profe, eso era. Ya, ok, muy bien. Ahora, veamos lo siguiente. Vamos a construir una donde tenemos alfa 1, x1, más alfa 2, x2, más alfa 3 o alfa k, xk. Y esto vamos a decir que es también el vector nulo. Entonces, nosotros tenemos, esta es una combinación lineal y con esto estamos afirmando de que este es linealmente dependiente. Entonces, es linealmente dependiente. ¿Hasta ahí, jóvenes, está claro? Lo que estoy haciendo es para responder la pregunta de su compañero. Voy a sumar a ambos lados, voy a sumar a ambos lados el vector menos alfa 1 x1. Si sumo a ambos lados de esa combinación lineal, el vector menos alfa 1 x1, obtengo lo siguiente. Menos alfa 1 x1 es igual a ¿cuánto? A alfa 2 x2 más alfa k x sub k. Y de aquí nosotros podemos asegurar lo siguiente, de que el x1 es igual a, vamos a ponerlo de la siguiente forma, un beta 2 x2 más beta k xk, donde estos betas, por definición de combinación lineal, ¿está bien?, son diferentes de cero. Por lo menos uno de estos es diferente de cero. ¿Está bien? Aquí, por lo menos uno es diferente de cero. Jóvenes, aquí siempre por lo menos son dos diferentes de cero. Porque si solo uno es diferente de cero y todos los demás son ceros, va a implicar que el alfa 1 es cero o que x1 es el vector nulo. ¿Está bien? Entonces, nosotros tenemos de que como consecuencia de esta operación podemos expresar x1 en términos de los demás vectores. Es decir, x1 depende de los demás vectores. Por eso esta combinación lineal se llama linealmente dependiente, porque puede expresar uno o más de los vectores en función de los demás. Un conjunto, un subconjunto de estos vectores depende del resto de los vectores. ¿Está claro el por qué el término de linealmente dependiente en este caso? Bien. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Profe, entonces, para que sea linealmente dependiente, deben ser no uno, sino como mínimo dos coeficientes diferentes de cero. Así es, como mínimo van a ser dos coeficientes diferentes de cero. Eso es lo que se va a dar en estos casos. ¿Por qué? A ver, vamos a ver. Sea de que alfa 2 sea igual a alfa 3 igual hasta alfa k e igual a 0. Entonces, y la combinación lineal es no trivial. Entonces, ¿qué tendríamos? Tendríamos que alfa 1 x1, esto es igual a 0. ¿Esto qué nos implicaría? O que alfa 1 es 0 o que x1 es 0. ¿Está bien? Alfa 1 es 0 o x1 es 0. Claro, o sea, solo si el sistema de vectores no contiene al vector nulo, entonces
y bastaría solamente que un coeficiente sea diferente de 0. Así es. A ver, aquí tenemos algunas observaciones al respecto. A ver, 1. Un vector forma un sistema. Nosotros podemos tener un sistema de un solo vector. ¿Está claro? Si el vector, digamos, B es igual al vector nulo, es linealmente dependiente. Y si ese vector es diferente del vector nulo, es linealmente independiente. Eso, jóvenes, lo vemos de acá. ¿Está bien? Eso lo vemos de acá. ¿Por qué? Porque si este es diferente de 0, la única combinación lineal que nos da el vector nulo es cuando el alfa 1 es igual a 0, es decir, el coeficiente 0, por lo tanto es linealmente independiente. Si este es igual a 0, el alfa 1 puede ser cualquier número diferente de 0 y es linealmente dependiente. ¿Está claro? Entonces nosotros tenemos eso. Entonces, bien, aquí vamos a tener un concepto más, pero lo vamos a ver de la siguiente forma. Se denomina rango de un sistema de vectores al mayor número de vectores linealmente independientes del sistema. ¿Está bien? Del sistema. Entonces, nosotros podemos tener 10 vectores, pero de esos 10 vectores, solo 5 son linealmente independientes. Entonces, el rango es igual a 5. Bien. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes, por ahí que tengan? ¿O está claro con respecto a los vectores dependientes e independientes? A manera de ejemplo, jóvenes, digamos, determinar las condiciones, para que un sistema de 2, 3 y 4 vectores no nulos voy a ponerlo de esta forma, un momentito, vamos a ponerlo mejor así, de B3, ¿está bien? Donde este B sub 3
es el espacio de los vectores geométricos tridimensionales. Es decir, los vectores que nosotros conocemos. ¿Está bien? Jóvenes, les pedí que revisen el Voivodin, la parte de segmentos orientados. Podríamos decir que este B3 es ese espacio de los segmentos orientados tridimensionalmente. Entonces, ¿cuáles son las condiciones para que este sistema de 2, un sistema de 3 o un sistema de 4 vectores no nulos de este espacio sean linealmente independientes? Aquí en principio no hay mucho que determinar. Son cosas que nosotros ya conocemos de la geometría elemental. Entonces veamos primero para 2. ¿Está bien? Para 2 vectores. Para 2 vectores nosotros sabemos lo siguiente. La condición para que sean linealmente independientes. ¿O qué nos piden? Uy, no he puesto. Disculpen, jóvenes. Disculpen. Sean linealmente dependientes. Bien, para el sistema de 2 vectores jóvenes nosotros tenemos lo siguiente. Sabemos de que cuando 2 vectores no nulos tenemos, digamos, A y B, tenemos nuestros vectores A y B, podemos nosotros decir de que son paralelos. ¿Está bien? Entonces sean estos 2 vectores que acabamos de escribir, A y B, paralelos. Entonces nosotros, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos de que, por ejemplo, el vector A es igual a un lambda de B. Esto nosotros podemos escribirlo de la siguiente forma, como 1 por A más menos lambda por B igual a 0. Entonces nosotros vemos de que en este caso tenemos una combinación lineal no trivial, porque los coeficientes no son ceros, que es igual a 0. Entonces la condición, y podemos decir suficiente y necesaria para que 2 vectores sean linealmente dependientes en este espacio B3, es de que sean paralelos. Que sean paralelos. Esa es la combinación para que 2 vectores en el espacio B3 sean linealmente dependientes. ¿Cuál? Que sean paralelos. Si nosotros tenemos 3 vectores, vamos a girar esto un poquito hacia acá, y tenemos otro vector por acá. Cuando tenemos 3 vectores, la condición, jóvenes, aquí vendría a ser lo siguiente, de que estos 3 sean coplanares, o que yo pueda decir de que C, es decir, utilizo esto, de que C es una combinación de A y B. Si son linealmente dependientes, entonces vamos a decir que C es igual a un alfa A más beta B. Entonces nosotros tenemos, en este caso, de que vamos a poder escribirlo de la misma forma que lo hemos escrito acá,
Vamos a tener alfa por A más beta por B más menos 1 por C igual a 0. Entonces, la condición es que sean coplanares. Que sean coplanares. En el caso de los 4 vectores, y lo dejo para que ya ustedes lo vean, la respuesta siempre son linealmente dependientes. Aquí un par de conceptos o conclusiones importantes. Si en un sistema de vectores está presente el vector nulo, entonces el sistema es linealmente dependiente. ¿Está claro? Es decir, si está presente el vector nulo en un sistema de vectores, el sistema es linealmente dependiente. Si en un sistema de vectores tenemos 2 que son iguales, entonces el sistema es linealmente dependiente. Si en un sistema de vectores tenemos 2 que son proporcionales, entonces el sistema es linealmente dependiente. Si nosotros tenemos un sistema que es linealmente independiente, cualquier subsistema de ese sistema también es linealmente independiente. Claro, o sea, es decir, si tenemos que este sistema es linealmente independiente, es decir, esto siempre es diferente de 0 con alfas diferentes de 0, entonces cualquier subsistema de ellos también va a ser linealmente independiente. Ahora, si tenemos un sistema de vectores y un subsistema de este sistema es linealmente dependiente, entonces el sistema también lo es. Jóvenes, de esa forma nosotros podemos ir viendo diferentes definiciones asociadas a la dependencia lineal. Bien, veamos lo siguiente. Profesor, disculpe. Sí, dígame. En una parte en la pizarra anterior, en la anterior, apareció, usted puso que cuando el sistema de vectores es trivial es porque es igual a 0, ¿verdad? Pero cuando es no trivial es diferente de 0, ¿verdad? No, trivial es cuando sus coeficientes son iguales a 0. Ah, ya, ok, profe. Eso no estaba viendo, Sí. porque ahí aparecía abajo no trivial igual a 0, y eso me confundió. Claro, o sea, la combinación lineal no trivial es cuando los coeficientes son distintos de 0, pero el resultado es igual a 0. Ah, ya, profe. Gracias. Bien. Vamos a ver un concepto adicional que es importante. Dado el sistema de vectores. Vamos a decir x1, x2, xk. Entonces tenemos un sistema de vectores. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Al conjunto. Me faltó algo. Voy a poner, aunque no es necesario, bueno, al conjunto de todas las combinaciones lineales del sistema dado se le denomina. Jóvenes, hay muchos términos. Yo prefiero el de envolvente lineal.
Un término que es muy utilizado en la literatura es el término de span lineal. El término de span lineal es una traducción a medias del inglés. ¿Está claro? O sea, es decir, han traducido lineal, pero no han traducido span. Ese es otro término que se utiliza para esto. Vamos a ver. Otro término que se utiliza, pero que es un poco más largo, es el de espacio lineal generado. Y aquí ya me estoy adelantando un poco. Entonces, al conjunto de todas las combinaciones lineales de este sistema se le denomina envolvente lineal y es un espacio lineal. Es decir, el conjunto, dado un conjunto de vectores, un sistema de vectores, si los agrupo todas las posibles combinaciones lineales de este sistema, nos va a formar un espacio lineal. Ese espacio lineal se le conoce como envolvente lineal, span lineal o espacio lineal general. Y vamos a ponerlo mejor así. En este caso, el sistema de vectores x1 hasta xk se le denomina sistema generador. Por eso es el nombre de espacio lineal generado, porque es un espacio lineal generado a partir de este sistema de vectores que es el sistema generador. Vuelvo a repetir el término que yo prefiero utilizar porque es más españolizado, es el de envolvente lineal. Claro, aunque es muy frecuente utilizar span lineal en la literatura. Cualquiera de estos tres es válido. Jóvenes, entonces nosotros vamos a denotarlo de la siguiente forma. Vamos a poner un L que nos representa el espacio y vamos a poner de forma explícita a los vectores. Vamos a poner de forma explícita a los vectores. ¿Esto, jóvenes, ha quedado claro? ¿Alguna pregunta? No, profesor. Ya, bien. Entonces, vamos continuando con las definiciones, los conceptos. ¿Está bien? Nosotros hemos hablado hace un momento de un concepto que es el de rango, que es el número máximo de vectores que es linealmente independiente. ¿Está claro? Aquí yo no sé si estos vectores son linealmente dependientes o son linealmente independientes. Entonces, nosotros vamos a ver lo siguiente. Una definición. Vamos a decir, dado un espacio lineal L, se denomina dimensión aquí siempre
me molesta el tema de los términos. Al máximo número de vectores linealmente independientes. ¿Está bien? Aquí sí existe. Sí existe. Es decir, nosotros tenemos un espacio lineal que está conformado por algún conjunto de vectores y estos vectores pueden ser linealmente dependientes o independientes. Entonces, al mayor número de vectores linealmente independientes que yo puedo agrupar, de tal manera que si le agrego un vector más, ya se hace linealmente dependiente, entonces a ese se le denomina dimensión, a ese número de vectores. ¿Está bien? Y aquí al conjunto de estos vectores, es decir, a este conjunto máximo, vamos a ponerlo creo que mejor, de esa forma, va a ser más claro. A este conjunto máximo de vectores. Jóvenes, de aquí en adelante voy a escribir LI, linealmente independientes. Se le denomina base. Bien, ¿eso qué significa? Sea que los vectores x1, x2, hasta xn pertenecen a L y vamos a poner alfa 1, x1 más alfa 2, x2 más alfa n, xn es igual a 0 si, solo si los alfa 1, alfa 2 y todos los alfa son iguales a 0. Es decir, con esto estamos diciendo de que son linealmente independientes. Además, para todo vector, vamos a ponerle así, U, que pertenece a este mismo espacio, se cumple. Vamos a poner aquí alfa 1, x1 más alfa 2, x2 más alfa n, xn más u. A ver. Voy a cambiar las letras, jóvenes. Beta 1, x1 más beta 2, x2 más beta 3 o beta n, xn, beta n, xn más u es igual a 0. ¿Está bien? Esto es igual a 0. Con, y aquí, beta 1 cuadrado más beta 2 al cuadrado más beta n al cuadrado diferente de 0. Es decir, nosotros le agregamos cualquier vector a este sistema de vectores de este espacio y lo que tenemos es un sistema que es linealmente dependiente. ¿Está claro? Esto implica que es linealmente dependiente. Entonces, n es la dimensión de este espacio L. De esa forma
se denota. Y este conjunto, que se le suele poner así, x1, x2, xn, de forma explícita. En algunos simplemente se pone x y n, o simplemente se pone los xn, entendiendo que van desde 1 hasta n, es la base. Jóvenes, notación, cualquiera de estas notaciones es válida o es concordante. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta acá, jóvenes? Muy bien. Entonces, nosotros vamos a tener de la definición de la base, es decir, de esta parte, de que este U es cualquier vector. ¿Está bien? Este U es cualquier vector que no es un vector de la base. Entonces, nosotros aquí vamos a tener que cualquier vector, es una consecuencia de esto, cualquier vector del espacio se puede expresar de forma unívoca, de una forma única, como una combinación lineal de los vectores de la base. ¿Está bien? Eso se desprende directamente de acá. Directamente de acá. Muy bien, jóvenes. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos hasta el momento. Aquí algo que es importante. La dimensión de una envolvente lineal, es su rango. ¿Por qué? Porque hemos visto que el rango es el máximo número de vectores linealmente independientes de un sistema. Entonces, si tengo este sistema, su rango puede ser menor al número de vectores. Entonces, vamos a tener nosotros que la dimensión, y aquí vamos a escribirlo de esta forma, de x1, x2, xk, es decir, de este sistema, es igual al rango de ese sistema. Eso es lo que nosotros tenemos, la dimensión, o en todo caso, si queremos ser más explícitos, tendríamos que colocarlo de esta forma. Y esto en todo caso mejor lo cambiamos por corchetes. Tendríamos que ponerlo así. Es decir, la dimensión del envolvente lineal es igual a su rango. Es igual a su rango. Muy bien. Disculpen. A ver. Bien, a ver, aquí vamos a ver lo siguiente. Veamos un ejemplo. Hay una diferencia bastante sustancial, jóvenes, entre lo que podemos denominar nosotros espacio vectorial de espacio físico. ¿Está claro? El espacio físico es el que nosotros tenemos, el que hemos conocido, el espacio de los vectores geométricos. ¿Está claro? Que tiene características que aún no hemos definido en un espacio vectorial. Por ejemplo, la longitud. No hemos definido en espacio vectorial la longitud, ni tampoco los ángulos que se forman o algunas otras relaciones asociadas a las medidas. Por eso se les llama relaciones métricas. ¿Está bien? Eso es parte de lo que es el espacio físico. Eso se va a ver más adelante, en el próximo curso inclusive. En este
vamos a ver solamente una pequeña introducción. Pero vamos a ver lo siguiente. Entonces, por ejemplo, tomemos de que nuestro conjunto K, nuestro campo numérico, es el conjunto de los números. O sea, esto se les suele denominar de esta forma, F2, que es igual al conjunto del número 0 y 1. Es decir, es el campo conformado por los números 0 y 1. También dentro de las notaciones se dice que esto es igual a los enteros 2. ¿Está bien? Entonces, este campo o este conjunto numérico nos va a permitir lo siguiente. Nos va a permitir asociarlo con los vértices. Esto lo voy a poder asociar con los vértices. ¿Está bien? De un conjunto que va a ser de la siguiente forma. Voy a ponerlo así. Ahorita les explico todo con algún gráfico. Epsilon 1, epsilon 2, hasta un epsilon n. Donde estos epsilon i son iguales a 0 o 1. Es decir, toman solamente esos dos valores. Es decir, toman estos dos valores que están acá. Entonces, tengo esto que viene a ser una n tupla. Es una n tupla, pero los únicos valores que pueden tomar son n1. ¿Está claro? Entonces, esto nos va a formar un cubo n-dimensional. Vamos a ver. Primero, tengamos lo siguiente. Esto es 0 y este es 1. Entonces, si es que el n es 1, vamos a ponerlo aquí, n igual a 1, yo solamente puedo tener un valor, es decir, solamente voy a tener un épsilon. Y este épsilon va a ser 0 o va a ser 1, va a ser 0 o va a ser 1. Y eso nos va a dar entonces solamente, digamos, esta línea, ese vértice. ¿Está bien? Nos va a dar este vértice. A este conjunto se le denomina pi 1, que consta de un solo elemento. ¿Está bien? Un solo elemento que es este, que es esta línea. Vamos a ver un siguiente elemento. Cuando tenemos el n igual a 2. N igual a 2. Si tenemos el n igual a 2, nosotros vamos a tener de que este elemento, o sea, ya vamos a tener este pi 2, va a ser el conjunto de los siguientes elementos. Voy a poner así, 0,0, 1,1. Jóvenes, estos van a ser en principio, bueno, son dos elementos y vamos a graficarlos acá. Tenemos, digamos, este va a ser el 0,0. Por acá voy a tener el 1,0. Por acá voy a tener el 0,1. Y por acá voy a tener el 1,1. Entonces, los elementos van a ser estas líneas. Esas líneas son los elementos del conjunto. Está claro que nos están uniendo estos puntos. Entonces, estos son los elementos que nosotros tenemos. Ahora, este y este son paralelos, por eso solamente tomo uno. Este y este son paralelos, por eso tomo solamente uno. ¿Está bien? Entonces, aquí nosotros tenemos este conjunto. Vamos a ver, este es un espacio
de un solo elemento, un espacio de dos elementos. Vamos a ver el n igual a 3. Lo dibujo, n igual a 3. En este caso vamos a tener el pi 3, que va a tener, en este caso, vamos a ver, primero lo voy a dibujar. Creo que ya queda claro qué es lo que vamos a obtener. Aquí vamos a tener el 0,0,0. Por acá vamos a tener el 1,0,0. A ver, aquí vamos a tener el 0,0,1. Por aquí vamos a poner el 1,0,1. Digamos por acá el 0,1,1. Digamos por aquí tenemos el 1, 1, 1. Vamos a tener nosotros por acá el 1, 1, 0. Y finalmente vamos a tener por acá el 0, 1, 0. Y vamos a poder dibujar todas las líneas. Lógicamente aquí lo que nos va a salir es un cubo. Y esto es lo que nosotros tenemos en este caso. ¿Está claro? Ahora, aquí nosotros vamos a tener el, digamos, 0,0,0, 1,1,0, 1,0,1, 0,1,1. Jóvenes, aquí hay que tener en cuenta lo siguiente. El álgebra asociado a estos elementos es tal que lo siguiente. Es decir, vamos simplemente a recordar de que aquí 1 más 0 es igual a 0 más 1 y es igual a 1. 0 más 0 es igual a 0 y esto es igual a 1 más 1. ¿Está bien? Entonces, eso es lo que nosotros aquí tenemos. Ahora, ¿está entendido, jóvenes, este ejemplo de estos espacios? Profesor, Sí, dígame. ¿por qué tomó como elementos de pi2 al 0, 0 y 1, 1? ¿Y por qué no puso 0, 1 o 1, 0? ¿Por qué solamente esos elementos en específico? Es pura haber tomado otro par, no hay ningún problema. Simplemente tomo dos. Es decir, nosotros, a ver, de los vectores geométricos que ustedes conocen, yo puedo tomar que este vector y este vector, son la base de este espacio plano, bidimensional. O puedo tomar este vector, o puedo tomar con este vector. Son la base del espacio. Es decir, puedo tomar dos cualesquiera como base, ¿está claro? Siempre y cuando cumplan las condiciones. O simplemente puedo tomar cualesquiera que me los generen. ¿Está bien? Es decir, el por qué los elijo, simplemente eso sí es algo arbitrario en este momento. Aquí cogí el 0, pura haber cogido el 1. No hay ningún problema. ¿Está bien? Bien, aquí será algo que es bastante interesante. Entonces, vamos a tener en este ejemplo que nosotros tenemos epsilon 1 más epsilon 2 más hasta un epsilon n, esto que es igual a 0. Puede ser, jóvenes, que esta suma de estos epsilon, ¿está bien?, de uno de estos elementos sea igual a 0. ¿Está bien? Por ejemplo, aquí tenemos la suma es igual a 0
Aquí la suma es igual a 1, la suma es igual a 0, la suma es igual a 1. ¿Está bien? Eso es lo que nosotros tenemos acá. Entonces, imaginemos lo siguiente. Este es un caso ya ficticio. Que tenemos señales codificadas. Jóvenes, ustedes saben muy bien que ahora nosotros vivimos en la era digital y las señales se codifican en ceros y unos. ¿Está claro? Entonces, perfectamente, estos elementos nos pueden representar algún tipo de señal de información. Y vamos a suponer que tenemos señales codificadas, ¿está bien? De tal manera que estos epsilon 1, epsilon 2, hasta epsilon n pertenecen a este espacio pi sub n. ¿Está bien? Y se cumple esto. Y se cumple esto. Es decir, nosotros tenemos señales codificadas que pertenecen a esto y se cumple esto. ¿Está claro? Entonces, digamos que esta es una señal que hemos emitido. Si al recibir la señal medimos, es decir, nos va a dar un valor epsilon 1', epsilon 2', epsilon n', tal que su suma, creo que voy a copiarlo nada más, su suma ya no sea 0, sino sea 1, ¿qué es lo que nosotros podemos afirmar? Es decir, tenemos nosotros una señal digital que le hemos enviado de alguna manera. Al momento que le hemos enviado, hemos verificado que la suma de estos elementos es igual a 0. Al recibir la señal, nosotros notamos que la suma de estos elementos es igual a 1. ¿Qué es lo que tenemos nosotros? ¿Alguna opinión? Profe, Sí, dígame. la parte anterior, ¿por qué pone de que 0 es una velocidad? La parte anterior. Es la tabla. 0, 1, 0, 1. 0, 1, 1, 0. En la tabla es la suma. Bien, jóvenes. ¿Esto qué es lo que puede significar? Esto significa de que la señal ha sufrido una distorsión. Esto significa que recibimos una señal distorsionada. ¿Está entendido? Por ejemplo, hace un momento su compañero hizo una pregunta. Estoy completamente seguro que su compañero ha hablado bien. Es decir, pero al momento que eso se ha digitalizado y se ha transmitido, yo lo he escuchado acá con un poco de ruido. Entonces, la señal ha llegado distorsionada. Igual puede ser, yo estoy hablando aquí con cierto tono y es probable que alguno de ustedes
lo encuentre con algún tipo de ruido. Entonces, por ejemplo, estos espacios nos permiten trabajar este tipo de fenómenos. ¿Está bien? Nos permiten trabajar este tipo de fenómenos. ¿Alguna pregunta? Profe, disculpe, la interferencia sería esa suma que está señalando, ¿verdad? Claro, o sea, es decir, es una forma de comprobar que hay interferencia. Ahora, lógicamente, aquí puede ser de que haya interferencia, porque cambian dos de estos, ya no es igual, pero ya igual la suma me sale 0. Es decir, este no es un mecanismo preciso de medir la interferencia, pero nos da una idea de si existe o no existe en primer lugar. Entonces, eso es lo que tenemos acá. ¿Alguna pregunta? Profe, una Sí, pregunta. dígame. ¿El 0 y 1 se puede decir que es la base de cada espacio pi o no? O sea, el conjunto Z2 que No. escribió al inicio. Ese es el campo numérico. Ah, ok. Ese es el campo numérico. La base ya va a ser, digamos, la base aquí es este vértice. O sea, estamos hablando, son vértices definidos por dos valores. ¿Está claro? Acá, este aquí. Aquí también vamos a tener vértices. Eso es lo que nosotros tenemos. Pero aquí ya son por pares ordenados, por ternas, y así vamos aumentando. Bien. Entonces ya tenemos nosotros la base. Tenemos el espacio. Ahora vamos a ver algo que es sumamente importante. Bien. Vamos a decir lo siguiente. Sea que tenemos U, que es un vector que pertenece a espacio lineal n-dimensional. Siendo la base, jóvenes, voy a escribir la base de esta forma, E1 hasta E sub n. En esta vez lo escribo así en extenso. Por lo general simplemente lo escribo de esta forma, E o un E sub I, nada más, asumiendo de que la dimensión es la que está acá, es decir, no voy a poner el N que está acá, pero eso es para más adelante. Entonces tengo esta base. Por lo tanto, según lo que hemos visto nosotros anteriormente, será esto. ¿Está bien? Será esto. Por lo tanto, eso será para cualquier vector. Por lo tanto, a ver, voy a poner mejor la denominación X aquí. Jóvenes, quiero también que tengan en cuenta lo siguiente. En lo que va del curso, yo estoy poniendo X como vector. Ustedes están acostumbrados a trabajar cuando es vector con una flechita arriba. Esta es una notación asociada a los vectores geométricos, ¿está claro? Yo lo voy a poner simplemente el X, nada más. ¿O prefieren que le ponga su flechita siempre? Díganme ustedes. Cualquiera, profe. Cualquiera, están seguros, no se van a confundir. A ver, ahora, igual, la base E. La base con frecuencia se le suele colocar con un sombrerito. ¿Está bien? Cuando son vectores de la base. Cuando son vectores de la base. Vamos viendo, ya. Al vector le voy a poner flecha. Al vector propiamente dicho. Entonces voy a ponerlo así. Sea X, un vector que pertenece a eso. Entonces, por lo tanto, nosotros podemos decir de que ese vector X se puede expresar como una combinación lineal. ¿Está bien? Es decir, voy a poner X1, E1,
más x2 E2 más, y así sucesivamente hasta un xn E sub n, donde por lo menos uno de estos es diferente de 0. ¿Está claro? Por lo menos uno de estos son diferentes de 0. Bien, entonces nosotros tenemos esto que está acá. Nosotros a la base, a ver, en todo caso, algo aquí que me falta. Estos coeficientes, x1, x2, xn, nosotros lo vamos a denominar las componentes del vector x. Sí, dígame. Disculpe, profe, ¿por qué no puso como subíndice en los x? Eso es algo que les voy a explicar dentro de un momento. ¿Está bien? Ah, ya, gracias. Tiene una razón de ser el ponerlo arriba. Más adelante van a haber otros objetos geométricos o algebraicos que van a tener índices abajo. ¿Está bien? Entonces, para no confundirnos, voy a ponerles también su flechita a los vectores. ¿Está bien? Base. A los vectores base. Entonces nosotros tenemos esto, que está acá. A la base, ahora sí, la base la denomino simplemente E y la voy a denominar, la voy a agrupar, la voy a denotar de esta forma. La voy a poner E1, E2, hasta E sub n. Y a los elementos, a estas componentes, las voy a escribir de la siguiente forma. Voy a escribir ese vector x. ¿Está bien? Voy a escribir ese vector. A ver, un momentito. Voy a escribir una matriz x. Pero va a ser una matriz columna. Con estos coeficientes que son las componentes. Entonces, nosotros vamos a tener esta forma, que es lo que se conoce como notación indicial. Y esta forma, que es la denominada notación matricial. En la notación indicial, a ver, esto lo voy a poner un poquito más abajo. En la notación indicial se suele escribir de forma abreviada, es decir, vamos a decir que x va a ser igual a un x, voy a ponerlo primero de forma completa, a la sumatoria desde que un i va desde el 1 hasta el n de x y E sub i. ¿Está claro? Entonces, esta suma me implica esto. Pero existe lo que se conoce como la notación de Einstein, que Einstein nos dice lo siguiente, esta notación: si yo tengo un índice arriba y el mismo índice se repite abajo, entonces yo la suma la sobreentiendo, no necesito escribirla. ¿Está claro? Entonces, esta es la notación indicial. Esto que está acá es equivalente a todo esto que está acá. En la notación matricial, nosotros vamos a tener que este vector x, que es igual a este producto, lo vamos a escribir como el producto de 1 hasta E sub n multiplicado x1 hasta xn. Es decir,
como un producto de matrices, una matriz fila por una matriz columna. Y esto se va a expresar como EX. Entonces, esta es la notación matricial y son las dos notaciones que nosotros vamos a utilizar. ¿Eso está claro, jóvenes? Sí, profe. Muy bien. Entonces, una vez que nosotros tenemos esto, vamos a ver de que ambos son equivalentes, pero me había olvidado de algo que necesito definirlo muy brevemente, que nos va a servir más adelante. Así como hemos definido sistema de vectores y subsistema de vectores, nosotros tenemos el subespacio. Entonces, dado L', o vamos a ponerlo así, el subconjunto L' del espacio L, del espacio lineal L, se denomina subespacio lineal si se cumple lo siguiente. Para cualesquiera dos vectores X y Y que pertenecen a L', y vamos a decir para todo alfa que pertenece al campo numérico que lo define, se cumple dos cosas, las siguientes condiciones, de que X, un momentito, aquí vamos a ponerlo mejor de la siguiente forma. Alfa 1, alfa 2. Y para todo X, alfa 1, X1 más alfa 2, Y, más alfa 2, Y, esto también pertenece a L'. De que alfa, digamos 1 por X, también pertenece a L'. ¿Está bien? Es decir, si cualesquiera dos elementos de este subconjunto del espacio con respecto a las mismas operaciones que definen el espacio también pertenecen al subconjunto, entonces a este se le denomina subespacio lineal. Subespacio lineal. Aquí hay que tener en cuenta de lo siguiente. El vector nulo de un subespacio pertenece a todos sus subespacios. Pertenece a todos sus subespacios. Bien, eso es, quería hacerlo antes de continuar. ¿Está bien? Entonces, aquí nosotros tenemos lo siguiente. ¿Cómo estamos de tiempo? Ya. Creo que el tiempo ya nos ha ganado el día de hoy, jóvenes. Pero tenemos definiciones importantes. Espacio lineal, subespacio lineal, dependencia lineal, independencia lineal, envolvente lineal. Y tenemos las dos notaciones fundamentales que vamos a utilizar. Vamos a utilizar las dos a lo largo de todo el curso. La notación indicial, también denominada notación tensorial, porque es la que se usa en el álgebra tensorial, muy utilizada en asignaturas como son electromagnetismo y relatividad, tanto especial como general, y la notación matricial, que es muy utilizada en la mecánica cuántica. Bien, jóvenes, no sé si tienen alguna pregunta.
Sí, dígame. En la definición de subespacio, tiene que cumplir la A, ¿no? Las- La A, ya. Yo he visto del siglo pasado que solo era la suma, X más Y pertenece a L'. Con eso también basta, ¿no? a ver, Porque si demuestro B y demuestro la suma, demostraría A. ya, a ver, vamos a ver. Tienes razón en parte. En términos generales, vendría a ser lo siguiente. X más Y pertenecen a L' y esto. O simplemente esta. Esta es equivalente a estas dos. Esta y esta o esta. Tienes toda la razón. Entonces sería como comprobar una combinación lineal, ¿verdad? Claro, es casi como comprobar una combinación lineal, pero tengo que comprobar que pertenecen a este espacio. A este subespacio, a este subconjunto. Voy a ver de subirles alguna hoja de problemas, jóvenes, al respecto. Bien, ¿alguna otra pregunta? Si no hubiese más preguntas, jóvenes, ahí acabamos la clase de hoy. Muchas gracias.